Muy bienvenidos a nuestro tutorial sobre la Constitución Nacional que forma parte de los ejes temáticos para concurso público de oposición, realmente para todos los niveles de cargos, ya sea docente, sea cargo de directivos, sea cargo de supervisores. Realmente es un eje temático que no puede faltar. En ese sentido es importante saber qué es específicamente lo que vamos a desarrollar dentro de lo que es la Constitución Nacional. ¿Vamos a estudiar todo? No. Algunas partes no más. ¿Cuáles serían esas partes? Bueno, para responder la consulta es sí, efectivamente, no nos queda de otra que clasificar las partes a estudiar. No es como para leer por completo, porque simplemente nosotros tenemos que saber cuáles son esos capítulos que atañen a un concurso público de oposición dentro de lo que es la bibliografía de los ejes temáticos del Ministerio de Educación y Ciencias. Es importante entonces saber que son nada más que 3 capítulos los que vamos a desarrollar. ¿Cuáles son esos capítulos? Primeramente el capítulo 4, después el capítulo 5 y el capítulo 7. Entonces sería 4, 5 y 7. Vamos directamente. Ustedes tienen acá el título 1, parte 1, título 1, título 2, capítulo 1. Nosotros vamos a centrarnos en el capítulo 4. Vamos a empezar del capítulo 4. Vamos a ir entonces dentro de lo que es nuestro documento en PDF al capítulo 4 y acá está. El capítulo 4 habla de los derechos de las familias, ¿verdad? Los derechos de la familia, y nos habla primeramente en el artículo 49 de la protección a la familia. Nos dice que la familia es el fundamento de la sociedad, se promoverá y se garantizará su protección integral. Esta incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, a los hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de los progenitores y sus descendientes. Eso se entiende por familia. Es muy importante entonces entender y memorizar cuál es la definición de familia que nos da la Constitución Nacional, que está en el capítulo 4. Después tenemos los derechos de constituir una familia. En el artículo 50 entonces dice que toda persona tiene derecho a constituir una familia. En formación y desenvolvimiento, la mujer y el hombre tendrán los mismos derechos y obligaciones. En cuanto al matrimonio y a los efectos de las uniones de hecho, nos dice que la ley establecerá las formalidades para la celebración del matrimonio entre el hombre y la mujer, los requisitos para contraerlo, las causas de separación, de disolución y sus efectos, así como el régimen de administración de bienes y otros derechos y obligaciones entre cónyuges. Todo esto está entonces reglamentado, estas formalidades en el Código Civil. Las uniones de hecho entre el hombre y la mujer, sin impedimentos legales para contraer matrimonio que reúnan las condiciones de estabilidad y singularidad, producen efectos similares al matrimonio dentro de las condiciones que establezca la ley. Entonces, cualquier unión de hecho, es decir, una persona que estaba en pareja, que no tengan ninguno de ellos impedimentos legales para contraer matrimonio y que reúnan ciertas condiciones como la estabilidad y la singularidad, entonces esto puede, o no es que puede decir, realmente produce un efecto similar al de matrimonio. Bien, después tenemos todo lo que habla de la referente a la unión en matrimonio, que la unión en matrimonio del hombre y la mujer es uno de los componentes fundamentales en la formación de la familia. Tenemos el artículo 53 acerca de los hijos, que los padres tienen el derecho y la obligación de asistir, alimentar, educar y de amparar a sus hijos menores de edad. Serán penados por la ley en caso de incumplimiento de sus deberes de asistencia alimentaria. Los hijos mayores de edad están obligados a prestar asistencia a sus padres en caso de necesidad. En caso de necesidad, eso es muy importante también aclarar, ¿verdad? No, si no hay necesidad, no hay una obligación. Solo hay obligación cuando hay una necesidad. La ley reglamentará la ayuda que se debe prestar a la familia de prole numerosa y a las mujeres cabeza de familia. Todos los hijos son iguales ante la ley,
posibilitará la investigación de la paternidad. Se prohíbe cualquier calificación sobre la filiación de los documentos personales. Bien, el artículo 54 habla de la protección al niño. La familia, sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndola contra el abandono, desnutrición, violencia, abuso, tráfico y explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. Esto es muy importante. Cualquier persona puede entonces exigir a las autoridades, a las instituciones encargadas de velar por los derechos del niño en caso de que se den estas condiciones. Los derechos del niño en caso de conflicto tienen carácter prevaleciente. El derecho del niño entonces es superior a cualquier otro tipo de derechos. En cuanto a la maternidad y la paternidad, la maternidad y paternidad serán protegidas por el Estado, el cual fomentará la creación de instituciones necesarias para dichos fines. En cuanto a la juventud, se promoverán las condiciones para la activa participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural del país. En cuanto a la tercera edad, toda persona en la tercera edad tiene derecho a una protección integral. La familia, la sociedad y los poderes públicos promoverán su bienestar mediante servicios sociales que ocupen sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio. Y tenemos el artículo 58 de los derechos de las personas excepcionales. Este artículo en realidad es lo que dio pie para la posterior, vamos a decir, promulgación de los derechos, lo que tiene relación a la ley de educación inclusiva. Entonces, en este artículo se ha fundamentado eso. Se garantizará a las personas excepcionales la atención de su salud, educación, de su recreación y de su formación profesional para una plena integración social. El Estado organizará una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, a quienes prestará el cuidado especializado que requiera. Del bien de familia se reconoce como institución de interés social el bien de familia, cuyo régimen será determinado por la ley. El artículo 60 habla de la protección contra la violencia. Entonces, esta protección de la violencia, el Estado promoverá políticas que tengan por objetivo evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas que atenten contra su solidaridad. El artículo 61 habla de la planificación familiar y de la salud materno-infantil. El Estado reconoce el derecho a las personas a decidir libre y responsablemente el número y la frecuencia del nacimiento de sus hijos, así como a recibir, en coordinación con los organismos pertinentes, educación, orientación científica y servicios adecuados en la materia. En cuanto al capítulo 5 de los pueblos indígenas, tenemos el artículo 62 que habla de los pueblos indígenas y los grupos étnicos. La Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas definidos como grupos de culturas anteriores a la formación y a la organización del Estado paraguayo. En cuanto a la identidad étnica, el artículo 63 queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en su respectivo hábitat. En cuanto a la propiedad comunitaria, los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra en extensión y calidad suficientes para la conservación y desarrollo de sus formas peculiares de vida. Se prohíbe la remoción o el traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos. Estamos hablando también del artículo 65 del derecho a la participación. Se garantiza a los pueblos indígenas el derecho a participar en la vida económica, social, política y cultural del país de acuerdo con sus usos consuetudinarios, esta Constitución y las leyes nacionales. Como así también tienen derecho a la educación y de la asistencia. El Estado respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas, tal es así que en base a este artículo de la Constitución Nacional se ha promulgado la Ley de Educación Indígena, especialmente en lo relativo a la educación formal. Se atenderá además a su defensa contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la contaminación ambiental, la explotación económica y la alienación cultural. Y el artículo 67, que es muy importante, habla de la exoneración. Los miembros de los pueblos indígenas están exonerados de prestar servicios sociales, civiles o militares, así como de cargas públicas que establezcan la ley. Bien, el capítulo 6 no forma parte
de la bibliografía de los ejes temáticos, pero sí el capítulo 7 que habla de la educación y de la cultura. Desde el artículo 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y el 85. Hasta aquí. Básicamente, rápidamente vamos a hacer un resumen, que el artículo 73 habla del derecho a la educación y de sus fines. Toda persona tiene derecho a una educación integral y permanente que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad, la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos, el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, la afirmación del compromiso con la patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio. La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos permanentes del sistema educativo. El artículo 74 habla del derecho de aprender y de la libertad de enseñar. Se garantiza el derecho de aprender y de la igualdad de oportunidades de acceso a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y la tecnología sin discriminación alguna. Asimismo, se garantiza la libertad de enseñar sin más requisitos que la idoneidad y la integridad ética, así como el derecho a la educación religiosa y el pluralismo ideológico. Hablamos de la responsabilidad educativa. La educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia, en el municipio y en el Estado. Esto es muy importante porque suele ser también tema de examen. El Estado promoverá programas de complemento nutricional y suministro de útiles escolares para los alumnos de escasos recursos. En este artículo de la Constitución Nacional se ha fundamentado entonces también la Ley de Alimentación Escolar. El artículo 76 habla de las obligaciones del Estado. La educación escolar básica es obligatoria. En las escuelas públicas tendrán un carácter gratuito. El Estado fomentará la enseñanza media, técnica, agropecuaria, industrial y la superior o universitaria, como así también la investigación científica y tecnológica. La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado, con la participación de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarca los sectores públicos y privados, así como el ámbito escolar y extraescolar. El artículo 77 habla de la enseñanza en la lengua materna. La enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando. Si el educando tiene como lengua oficial el guaraní, pues bien, la enseñanza en los inicios de ese proceso escolar tiene que ser en guaraní. Si la lengua materna oficial del alumno es el castellano, pues bien, entonces se debe realizar en ese idioma. Se instruirá a sí mismo con el conocimiento, en el empleo de ambos idiomas oficiales de la República. En el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales. Cuando hablamos de minorías étnicas que no precisamente tiene como lengua materna el guaraní, entonces ellos pueden optar por cualquiera de los dos idiomas oficiales. Hablamos de la educación técnica. La educación técnica, en el artículo 78, el Estado fomentará la capacitación para el trabajo por medio de la enseñanza técnica a fin de formar los recursos humanos requeridos para el desarrollo nacional. Hablamos en el artículo 79 de las universidades e institutos superiores. La finalidad principal de las universidades y los institutos superiores será la formación profesional superior, investigación científica y tecnológica, así como la extensión universitaria. Por la Constitución Nacional, las universidades son autónomas, totalmente independientes. No dependen del Ministerio de Educación y Ciencias, no dependen de ninguna otra instancia. Ellas establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. Se garantiza la libertad de enseñanza y la de cátedra. Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley, la cual determinará las profesiones que necesiten títulos universitarios para su ejercicio. Tenemos el artículo 80 de los fondos para becas y ayuda, el artículo 81 del patrimonio cultural,
el artículo 82 del reconocimiento a la Iglesia Católica, el artículo 84 de la promoción del deporte y el 85 del mínimo presupuestario. Con esto culmino y son los 3 capítulos que tenemos que estudiar para el examen. Muchísimas gracias y buena suerte a todos.